Y tres. Bueno, muy buenas noches, buenas tardes. Iniciamos un ensayo con respecto a aspectos positivos y negativos de la Revolución de 1952. Integrantes de este grupo es Alex Moisés Zárate y Carlos Eduardo Flores, de la Facultad de Derecho, con el doctor Rubén Bovarín Conde. Muy bien, tomando en cuenta algunos aspectos dentro de este ensayo que se toma en consideración, es una parte del contenido que está relacionado con la introducción, aspectos positivos y aspectos negativos, y como conclusiones dentro de este ensayo. Ahora sí, vamos a dar una pequeña introducción en relación a la revolución que se tiene en este aspecto. Entonces, en el año 1952, conocida como la Revolución del 52, esto ocurrió entre los años del siglo XX. Fue un periodo muy histórico para el departamento perdón, para el país de Bolivia en los siglo XX. Tomamos en cuenta que estaba a cargo del gobierno del MNR, también conocido como el Movimiento Revolucionario, a cargo del presidente Víctor Paz Estenssoro y Hernando Siles Suazo. Tomemos en cuenta la representación dentro de esta parte, la economía, también la derrota de la guerra del Chaco, que también fue una parte política que se podía haber dado en esta temporada. También tomemos en cuenta la explotación minera que tenían por grupos empresarios, como son los señores Simón y Patiño y Mauricio Hoshi, ¿no? Y Carlos Víctor Aramayo. Entonces, todos estos personajes tenían mucha historia dentro de estos parámetros que señalamos hoy en día. También empezó entre la gestión de 1946 hasta 1956, habían tomado en cuenta la parte económica, la parte política, la parte social y la parte de la explotación laboral. Tomemos en cuenta dentro de esto, hablamos muy importante, tomar la nacionalización de las minas que se dieron justamente en ese año, y también que la fundación de la Central Obrera Boliviana. Entonces eso podemos dar como un pantallazo dentro de nuestra introducción. Tomemos en cuenta dentro de los aspectos ya más centrados aspectos positivos que podríamos decir, se tomó en cuenta la nacionalización de las minas por un aspecto que tomaba en cuenta dentro de la mina. Se pudo lograr justamente la nacionalización de las minas. También el voto universal, que también no gozaban muchas personas de este voto universal. Solamente eran personas pudientes que tenían recursos o que eran letrados. No podían acceder a otras personas a este voto universal. También tenemos la reforma educativa, que también se implementó también dentro de esta revolución que teníamos, ¿no? También tomamos en cuenta la reforma agraria, que también era denominado para las personas que realmente trabajaban y tenían la tierra para trabajarla, ¿no? Entonces, esos aspectos muy importantes, también la nacionalización de las minas dentro de estos aspectos, pero vamos a mencionar solamente lo que coincidía, ¿no? Comibol también introducido en esta administración de los años 1951, esta administración muy reñida, ¿no? Pero tuvo una creación también de lo que se comentaba de la nacionalización de las minas, y fue un decreto por Víctor Paz Estenssoro en el año 1952, del 31 de octubre. Ahora voy a dar paso a mi compañero Carlos para que siga con la exposición. Carlos. Bueno, prosiguiendo con nuestra disertación,
Como hemos visto, la revolución del 52 tuvo también aspectos positivos como también aspectos negativos, en la cual podemos mencionar que encabezado en esos tiempos por su líder, Víctor Paz Estenssoro, con su partido político, el MNR, es un sistema jurídico y especialmente de las garantías constitucionales. Todo esto se justifica y se practica en nombre de la patria, de la justicia social, del progreso económico. Durante el periodo del 52 al 64, MNR produjo una normativa oficial esquizofrénico, la implementación de las reformas radicales por la preservación de viejos valores convencionales, que fue un régimen totalitario que oscilaba entre los políticos reformistas y la sumisión de políticas internacionales. Para el ciudadano común, y con eso disminuyó el Estado de Derecho, debido al incremento de las arbitrariedades policiales y el fuerte aumento de la burocracia estatal. En esto, Estados Unidos elaboró un plan de estabilización a fines del 56 y Bolivia lo aceptó como un patrocinio de la FMI, y esto produce reducir el presupuesto salarial, y eso tuvo un objetivo relativo con su préstamo de Estados Unidos. Como conclusión, podemos mencionar también que la revolución del 52 ha tenido aspectos positivos y negativos, como cualquier otra evolución que se produjo en algunos países. La nacionalización de las minas, el voto universal, la reforma educativa y la reforma agraria fueron cambios que se modificaron la revolución. Además, podemos decir que la revolución del 52 trajo consecuencias que pretendían determinar el mandato del resultado de esta lucha de las clases entre la burguesía y el proletariado. También podemos mencionar una de las causas de esta revolución del 52, que se otorgó en el occidente tierras individuales, pero que por falta de apoyo tecnológico y técnico para generar actividades productivas, en estas tierras a lo largo se produjo una reducción de la propiedad de los campesinos para heredar a sus hijos las tierras, llegando a establecer un minifundio, en el cual también en el oriente se otorgó títulos de grandes hectáreas, de tierras grandes, a algunos sectores militares, como también a personas del partido y a personas del extranjero, lo que a lo largo generó un avasallamiento y una usurpación de las tierras de las comunidades indígenas del oriente, del territorio boliviano, en ese entonces también conocido como las Tierras Bajas. Años después veremos también las protestas y las manifestaciones que empezaron a salir de las Tierras Bajas para pedir el respeto a la vida, como también el respeto a su territorio. Esto es cuanto podemos un poco mencionar sobre la revolución del 52. Muchas gracias.